Dios les bendiga a todos los que van a escuchar este video en esta hora. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada corazón. Les saluda a su hermano y evangelista Diego Ortiz. Y en esta hora yo quiero compartirles un mensaje en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que tú lo compartas con tus amigos para que te des cuenta en los tiempos que estamos viviendo, tiempos espirituales grandes que estamos viviendo. Y yo quiero compartirte la palabra de Dios antes de este mensaje en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Y la palabra de Dios lo leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay alguien que escudriña todo, nos dice la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo el que escudriña el corazón del Padre. El Espíritu Santo es el que conoce nuestros pensamientos. Lo que pensamos, con solamente pensarlo, el Espíritu Santo lo conoce. Y como el Espíritu Santo escudriña todo, Él escudriña el corazón de Dios. Y Él va y escudriña lo que hay dentro del corazón del Padre y nos los hace saber y nos los revela a nosotros como pueblo. El Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros los secretos que hay en el corazón del Padre. Y Él ha venido a revelar muchas cosas a nuestra vida con un propósito de que nos demos cuenta de que Cristo está a las puertas y nos demos cuenta que estamos viviendo tiempos espirituales muy fuertes, tiempos donde la maldad se ha aumentado, tiempos donde los brujos han salido a destruir las iglesias cristianas evangélicas, los satánicos, los hechiceros, han hecho todo tipo de magia para destruir a las iglesias cristianas evangélicas en estos tiempos. Y creemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos cubre con su sangre preciosa. ¿Sabes algo, pueblo de Dios? Dios te ha dado promesas a ti, Dios me ha dado promesas a mí. Pero el diablo se ha encargado de destruir el propósito de Dios en tu vida. Satanás y su demonio se han encargado de destruir el propósito de Dios, del cual ya Dios te ha dado una promesa. Él se encarga de devorar las bendiciones que ya Dios te ha dado. Por eso a él se le llama el devorador. Pero Dios permite esto para que tú seas procesado, para que cuando tú seas procesado te des cuenta que la bendición está tan cerca de llegar a tu vida. Para tú recibir la promesa de Dios necesitas ser procesado. Y la promesa de Dios se tiene que cumplir, porque hay un tiempo, hay una fecha de caducidad, hay una fecha de vencimiento, del cual ha de caducar tu proceso. Y después de que venza tu proceso, caduque tu proceso, entonces vienen tus victorias. Pero necesitas ser procesado por Dios. Y para que esa promesa de Dios se cumpla en tu vida, tú necesitas apegarte al brazo del Dios Todopoderoso, buscar a Dios en oración, en ayuno, estudiando la palabra, vivir en una vida santa delante de Dios. Y este mensaje que hoy quiero compartirte se me fue dado en este mes de febrero del 2020. Y este mensaje te lo quiero compartir en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El día miércoles a las 12 de la noche, el Señor habló a mi vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esa hora estuvimos buscando al Señor en vigilia. Y mientras estuvimos buscando al Señor en vigilia, a las 12 de la noche, el Rey de Reyes y Señor de Señores habló a mi vida. Me reveló cosas fuertes que estamos viviendo y que están por suceder. Estuvimos buscando esa noche al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mientras los estábamos buscando su rostro. Estábamos buscando su presencia. Dios empezó a llenar esta casa, esta iglesia con su presencia, con su gloria. Y mientras Él empezaba a llenar mi vida, yo empiezo a ver con mis ojos espirituales los cielos abiertos y miles y millones de arcángeles y ángeles que descendían y cantaban un cántico nuevo. Y aquel cántico decían: ya viene el Cordero Santo, ya viene. Ya viene el Cordero Santo, ya viene. Ya viene el Cordero Santo, ya viene. Y ellos no paraban de cantar. Y me acuerdo que el Señor me decía: quiero que escuche lo que ellos cantan. Y ellos seguían cantando: ya viene el Cordero Santo, ya viene. Yo empecé a cantar juntamente con ellos. Cuando de un momento a otro ellos cambiaron aquel tono de voz y empezaron a decir:
Ya llegó el Cordero Santo, ya llegó. Ya llegó el Cordero Santo, ya llegó. Cuando ellos dijeron aquello, yo escuché una voz que me dijo, he aquí estoy yo. Yo pude ver que estaba el Señor, el Todopoderoso, frente a mí. Me decía, venid a mí, todo lo que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Venid a mí, todos aquellos que tienen cargas, y yo los haré descansar. Hijo mío, tómate de mi mano, porque tengo cosas grandes que mostrarte. Tengo cosas grandes y ocultas que mostrarte. Él me dijo, no temas, que yo soy Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me tomé de la mano del Señor. Llegamos a una atmósfera blanca, y cuando llegamos a esa atmósfera blanca, Él me sienta en sus rodillas y Él empezó a hablar a mi vida. Y me empezó a decir, te entregaré este mensaje. Y Satanás no estará contento con este mensaje, porque muchas almas saldrán de las puertas del infierno donde van caminando. Saldrán en el nombre mío, me decía el Señor. Él me dijo, escucha mis palabras, escucha mi voz de lo que tengo que hablarte. Yo vi como un niño muy pequeño, como de 2 años de edad, estaba ahí vestido de blanco. Aquel niño traía un regalo en su mano, y aquel niño me lo entrega a mí, y el Señor me dijo, es un regalo para ti, quiero que tú lo abras y te des cuenta qué es lo que hay adentro. Yo abrí aquel regalo, y cuando yo abro aquel regalo, yo pude ver una vestimenta, una camisa manga larga, un pantalón de vestir y unos zapatos. Y el Señor me decía, ese es el regalo que yo te entrego. Esa es la ropa con la que empezarás a predicar mi palabra, porque yo te lo estoy mandando y ordenando, me decía el Señor. Esa es la ropa que tú has de utilizar. ¿Sabes algo? Cuando Dios cambia, es el Espíritu Santo, y no es el hombre el que te cambia. No es el hombre el que te instruye, sino es el Espíritu Santo el que redarguye, el que hace la obra. Porque el que inicia la buena obra la perfecciona y la termina. Porque no hay nada que se queda a medias, sino Dios perfecciona la obra. Y Dios, así como ha empezado a perfeccionar su obra en mi vida, Dios va a empezar a perfeccionar la obra que ya empezó en tu vida. Tú no puedes juzgar a aquel que viste diferente a ti, sino tú debes de empezar a orar para que Dios redarguya su vida, sino que haya un trato especial entre esa persona y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les enseñe las cosas que Él quiere. Nosotros no somos nada para juzgar, no somos nadie para juzgar. El único que convence al hombre es el Espíritu Santo. Cuando Él me entregó aquella ropa, yo pude ver que llegaba otro pequeño vestido de blanco al lado donde estaba yo y el Señor, y Él traía otro regalo en sus manos. Cuando el Señor abrió ese regalo, el Señor me mostraba a una mujer vestida con una camisa de 3/4 que llegaba hasta su codo. Y ella tenía una falda larga, y ella tenía una cubierta. Muchos le conocen como velo, pero son cubiertas. Su cabeza estaba cubierta con un velo. El Señor me mostraba que el velo llegaba hasta donde topaba su cabello. No eran rebozos, no era solamente una cubierta pequeña. Y el Señor me decía, mira, hasta donde llega su cabello, hasta ahí deben de cubrirse. Cuando el Señor me muestra aquello y me dijo, esta es la vestimenta del cual la mujer que predica mi palabra debe de vestir. Y yo le dije, Señor, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Yo le dije, Señor, las mujeres pueden predicar tu palabra. Y el Señor me dijo, escucha bien, hijo mío, y dilo. Dile a mi pueblo que están de gracia en gracia, y que en estos últimos tiempos voy a levantar mujeres que prediquen y lleven mi palabra. Voy a levantar mujeres consagradas a mí. Voy a levantar profetisas que profeticen palabra mía revelada del cielo. El Señor me decía, están de gracia en gracia. Y yo no hago acepción de nadie, porque yo te lo digo a ti y tú lo debes de hablar. Pero esta es la vestimenta que una mujer cristiana debe de utilizar. Cuando el Señor me dijo aquello, me muestra a una mujer más. Me dijo, te mostraré cómo se visten las cristianas, cómo se visten las hijas mías. Dios me mostraba una falda abajo de su rodilla, y Dios me mostraba una blusa de manga. El Señor me decía, esa es la forma en que se viste una hija mía, una hija que conoce mi palabra. Se viste de una manera santa, con pudor. El Señor me decía, así es como se visten
Dile a mi pueblo que yo vengo por un pueblo santo, sin mancha y sin arrugas. Vengo por un pueblo que se guarde irreprensiblemente en toda su manera de vivir, en alma, espíritu y cuerpo, para mi venida. Dile a mi pueblo que es tiempo de empezar a buscarme en santidad, porque yo vengo ya. Dile a mi pueblo que es necesario que clame, que es necesario que ayune, que es necesario que ore, porque mi venida está cerca. El Señor me empezó a decir: están viviendo los tiempos del fin, porque el fin está cerca. Cuando Dios me mostró aquello, me dijo: quiero que mires hacia la tierra. Empecé a ver cómo la tierra se movía como ebria, como borracho. El Señor me decía: mira, lo que estás viendo es México, es la nación de México. Dios me mostraba la nación de México, cómo se sacudía, se movía como un borracho. El Señor me empezó a mostrar el zócalo de México. El Señor me decía: mira lo que se practica en el zócalo de la nación de México. Cómo se practica la brujería, la hechicería, la magia negra, la magia blanca, la magia roja. El Señor me mostraba cómo se hacían conjuros en aquel lugar. El Señor me mostraba cómo muchas personas le leían la mano a otra persona. El Señor me decía: eso es abominación delante de mis ojos. Dile a México que yo voy a quitar sus ídolos delante de mis ojos. Dile a México que yo voy a quitar su abominación delante de mí, porque yo soy 3 veces santo y yo no puedo ser burlado. Dile a México que viene un sacudimiento a sus tierras. Es necesario, hijo mío, que esto acontezca en breve, me decía el Señor. De aquel momento yo me acuerdo que Dios me dijo: observa lo que pasa con la bandera de México. Yo pude ver un ángel que ondeaba la bandera de México, y cuando aquel ángel empezaba a ondear la bandera de México, Dios me decía: mira, es necesario que yo mueva la nación de México, porque yo quiero hacer un levantamiento. Mi Espíritu Santo se va a mover como nunca se ha movido en la nación de México. Viene un soplo y un sacudimiento de mi Espíritu Santo. El Señor me dijo: así como viene un sacudimiento a la tierra, viene un sacudir de mi Espíritu Santo a mi pueblo. Mi pueblo empezará a levantarse de aquel sueño espiritual del cual están dormidas muchas iglesias en México. Voy a despertar a las iglesias, voy a despertar a las iglesias, voy a resucitar a las iglesias muertas que hay en la nación de México, porque viene un mover de mi Espíritu Santo como nunca antes visto en la nación de México. Dios me empezó a decir: voy a levantar evangelistas para los últimos tiempos. Evangelistas en la nación de México los voy a levantar para los últimos tiempos. Voy a levantar profetas en la nación de México para los últimos tiempos. Voy a levantar pastores para los últimos tiempos en la nación de México. Voy a empezar a hacer grandes cosas en esta nación. El Señor me empezó a decir: voy a visitar la nación de México como no tienes idea, hijo mío. Traigo una visitación a tu nación, me decía el Señor, porque grandes cosas he de hacer, y mi luz será vista sobre ti, México, me decía el Señor, y será vista mi gloria sobre ti, México, me decía el Señor, y será visto mi poder, me decía el Señor, para ti, México. Y pronto saldrá la luz, porque aquí yo hago cosas nuevas en ti, México. El Señor me dijo: dile a mis intercesores de México que es tiempo de clamar, es tiempo de desbaratar la brujería, es tiempo de desbaratar la hechicería, es tiempo de desbaratar las obras del diablo, las obras de maldad, las obras de iniquidad. Me decía el Señor: dile a mi pueblo de México que es necesario que se levante a clamar e interceder, porque grandes cosas vienen para tu nación, me decía el Señor. De ese momento Dios me mostraba en aquel momento la bandera de Estados Unidos. Un ángel ondeaba la bandera de Estados Unidos, la movía. Y Dios me decía: vienen epidemias, vienen plagas, vienen enfermedades como nunca antes viste en la nación de Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque están viviendo los tiempos del fin, porque yo voy ya y las señales se están cumpliendo, y aún muchas señales se empezarán a cumplir, y esto lo hago con el propósito de que mi iglesia se dé cuenta que su Redentor está cerca. El Señor me decía: empezarán a brotar enfermedades sobre la nación de Estados Unidos.
empecé a ver muchos sismos en diferentes partes de la nación de Estados Unidos. El Señor me empezó a decir, se empezarán a mover las tierras de Estados Unidos. Nunca antes se ha movido y se empezarán a mover cada estado de la nación de Estados Unidos. El Señor me decía, mi misericordia es grande, hijo. Mi misericordia y mi amor es grande para con toda la humanidad, pero la humanidad no se humilla. La humanidad no busca mi rostro, me decía el Señor. De aquel momento Dios me muestra Puerto Rico. Dios me mostró un sacudimiento muy fuerte en esa nación. En esa isla Dios me mostraba un sacudimiento, como la tierra se abría, como los edificios se caían, y Dios me decía, dile a Puerto Rico que se humille, dile a Puerto Rico que busque mi presencia, dile a Puerto Rico que se une en clamor, dile a Puerto Rico que me pida misericordia, porque la isla se empezará a mover. Dios me decía, he tenido misericordia, pero es necesario que esto acontezca, porque decretado ha sido ya, me decía el Señor. Dios me mostraba cómo brotaba una enfermedad en República Dominicana. Dios me mostraba cómo brotaba como la enfermedad del ébola, donde se transmitía esa enfermedad a muchos cuerpos. Dios me decía, están viviendo los tiempos finales ya. Dios me empezó a mostrar la nación de Turquía, cómo se sacudía. Muchas naciones se movían. El Señor me decía, voy a seguir moviendo a muchas naciones. Dios me decía, no es la primera vez que te hablo acerca de esto, hijo mío. Son muchas veces que ya te he hablado acerca de los juicios que están aconteciendo en la tierra. Son muchas veces que te he hablado, hijo mío, de las cosas que están por suceder, y aún te seguiré hablando. Aún te seguiré revelando, hijo mío. Habla y no lo calles, porque yo vengo en breve, hijo mío. Mi venida está cerca. Yo ya estoy a la puerta. Dile a mi pueblo que abra sus ojos espirituales. De aquel momento Dios me dijo, observa. Empecé a ver un caos en la tierra. Empecé a ver que la gente corría de un lado para el otro. Empecé a ver pastores muy famosos por las redes sociales, pastores muy conocidos. Empecé a ver mujeres predicadoras muy conocidas por las redes sociales, pastoras muy conocidas en el mundo espiritual, en el cristianismo, en las iglesias pentecostales, como muchos pastores evangelistas reconocidos. Empezaban a correr, y yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que tú me estás mostrando? Porque ellos están corriendo de esquina en esquina, porque ellos se están jalando los cabellos, porque ellos se están gritando, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que pasa, Dios? Y Dios me empezaba a decir, mira, estás mirando la gran tribulación. Dile a mi pueblo que la gran tribulación está cerca ya, y muchos se van a quedar. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué si son pastores reconocidos? Y Dios me decía, son conocidos por el hombre, son reconocidos por el hombre en la tierra, pero en el cielo sus nombres no están escritos en el libro mío. En el cielo no son reconocidos. Dile a mi pueblo que es necesario que viva una vida santa delante de mí. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué se han quedado? Y Dios me empezó a decir, ¿sabes por qué se han quedado? Porque no han hablado de la santidad. Y sin santidad nadie verá mi rostro. Y sin santidad nadie entrará al cielo. Nadie entrará a mi reino. Hijo mío, es necesario que hables de la santidad. Que mi pueblo empiece a hablar de la santidad. Que yo quiero una persona santa por fuera y por dentro. Que yo voy por una iglesia santa por dentro y por fuera. Habla de la santidad, porque una persona que no viva en santidad por dentro y por fuera no verá mi rostro, no me verá, hijo mío. Dile a mi pueblo que empiece a hablar de la santidad. La santidad es por dentro y por fuera. Aprende a hacer la diferencia. No solamente vivas una vida de apariencia dentro de una iglesia cristiana, sino vive una vida santa, aún dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia. Es necesario que tú aprendas a vivir una vida recta delante de Dios, iglesia de Cristo.
Cristo. Es necesario que tú aprendas a vivir una vida consagrada a Dios. Y ya no vivas una vida de doble ánimo. Tú a la iglesia vienes a alabar a un Dios santo, a un Dios que es 3 veces santo. Tú no vienes a una discoteca, tú no vienes a un baile, tú no vienes a un bar. Tú vienes presentable para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú debes de venir a la iglesia con un corazón puro, con una vida consagrada para Él, amando la bajaya, la vaquima. Yo te vengo a decir en esta hora, iglesia de Cristo, que la venida de Cristo está cerca. Dios me mostraba la gran tribulación. Dios me mostraba cómo la gente corría de un lado para el otro, queriendo encontrar paz, pero no la encontraba. Y Dios me decía, mira la tristeza que hay en la tierra. Y yo le decía, es verdad, Señor, se mira una tristeza en la tierra. Dios me decía, ¿sabes por qué? Porque ya se ha ido el Espíritu Santo juntamente con mi iglesia. El Espíritu Santo ya se ha ido de la tierra. El Señor me decía, hijo mío, dile a mi pueblo que me busque. Dile a mi pueblo de mi parte que ya mi venida está en breve. El Señor me lo decía desesperadamente, dile a mi pueblo que mi venida está en breve. Dile a la humanidad que yo vengo en breve. Dios me decía, esto no es un juego, hijo mío. Y ya están viviendo los últimos días en la tierra. El fin está cerca, me decía el Señor. Yo te levanto como un atalaya para pronunciar, para proclamar, para anunciar acerca del arrebatamiento, acerca de que mi venida está cerca, me decía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Dios me mostró aquello, Dios en ese momento empieza a mostrarme como una atmósfera de demonios había en la tierra. Y Dios me decía, este es el año en que mi pueblo tendrá que ponerse firme, tendrá que hacerle guerra al diablo y sus demonios. Cuando Dios me dijo aquello, Dios me dijo, tengo cosas más que mostrarte. Dios me mostraba nuevamente una perla en sus manos y me decía, ¿te acuerdas de este regalo que yo te entregué? Esta es una perla del cielo, me decía Dios. No es una perla de la tierra. ¿Sabes por qué es una perla del cielo? Yo te la he entregado. El Señor me dijo, hay muchos proyectos que todavía te faltan por hacer. Yo pude ver cómo llegaba un niño muy pequeño, vestido de blanco, y le entregaba en las manos del Señor una agenda. Esa agenda decía 2020 y el Señor me decía, mira, hijo mío, estos son los lugares todavía que tienes que ir a visitar, que tienes que ir a predicar mi palabra. Y el Señor me empezó a decir, todavía te faltan lugares donde ir. Y yo le dije, Señor, ya he ido a muchos lugares, yo quiero un reposo, Señor. Yo me siento cansado físicamente, Señor. Yo quiero un reposo. Y Dios me decía, no, hijo mío, tú no puedes descansar porque hay mucho trabajo espiritual que tú tienes que hacer. Hay mucho trabajo porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es necesario que vayas, hijo mío. Tú no puedes tener reposo, ve y anuncia mi palabra, amar abajo alaya. Dios me decía, es necesario que vayas, hijo mío. Cuando Dios me dijo aquello, Dios me decía, hay proyectos que faltan, que tú tienes que hacer. Hay proyectos que Dios me lo ponía en lo personal, Dios me hablaba en lo personal, proyectos espirituales, proyectos materiales que Dios me ponía a cargo. Y yo le decía, Señor, ¿y cómo lo he de hacer? Dios me decía, no te preocupes porque yo tengo a hijos y hijas en la tierra que apoyan a mi obra. Hay hijos y hijas mías en la tierra que apoyarán en estos proyectos que se han de hacer. No temas porque yo voy por delante de ti. No temas porque yo soy el que voy por delante de ti, hijo mío. Yo soy el Dios de los escuadrones de Israel, el que pelea por ti. No temas, solamente cumple conmigo porque hay cosas que hacer, hijo mío. Aún en la tierra necesitas hacer más cosas para mi obra, para mi reino. Yo le dije, está bien, Señor. El Señor me dijo, te mostraré mi gloria en la tierra. Verás mi poder como nunca lo has visto. Yo le dije, Señor, yo pensé que todo había culminado. Y Dios me decía, no, hijo mío,
Desde este año es tu principio, me decía el Señor. Es el principio de tu recorrido. Yo ya tengo preparado todo, me decía el Señor. Solamente corre y anuncia mi palabra. Corre con tus pies y anuncia el presto del evangelio, me decía el Señor. Es necesario que vayas y anuncies a donde yo te envíe. El Señor me dijo, hijo mío, todavía te falta que cumplas en la tierra. Estás cumpliendo conmigo, lo has hecho bien, me decía el Señor. Pero aún te faltan más cosas que hacer. Anda, porque yo voy contigo, no temas, porque yo soy tu Dios. Yo le dije, está bien, Señor, yo lo voy a hacer. El Señor me dijo, verás mi gloria como nunca la has visto, pero nunca te van a gloriar de nada, porque el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza soy yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le dije, está bien, Señor. El Señor me dijo, hay cosas más que te tengo que mostrar, hijo mío. Después Dios empieza a mostrarme, llegamos a un lugar que era como una cima, una montaña. Cuando el Señor me dijo, quiero que mires hacia abajo, porque te mostraré el camino de los impíos, la senda de los impíos. Te mostraré las sendas de aquellos desobedientes a mi palabra. Mira hacia abajo, hijo mío. Y esto es lo que yo quiero que tú pongas atención, porque yo empezaba a mirar hacia abajo y veía cavernas, veía fuego arder, veía una conversación de demonios que había en los infiernos. Yo le dije, Señor, ¿a aquel lugar yo no quiero ir? Y Dios me dijo, no temas, hijo mío, porque aquel lugar ya nunca jamás lo vas a pisar. Aquel lugar ya nunca jamás vas a entrar. Solamente quiero que mires, me decía el Señor, porque te mostraré, me decía el Señor, la trampa de los demonios, las estrategias de los demonios. Cuando yo empecé a ver a un demonio gigante, aquel demonio tenía en sus manos un libro muy grande y aquel demonio lo abría. A su alrededor había miles de demonios. Yo empezaba a ver que aquel demonio gigante empezaba a leer aquel libro. Después que él terminaba de leer aquel libro, aquellos demonios que estaban a su alrededor empezaban a repetir lo que el primer demonio gigante había leído. El Señor me dijo, lo que estás viendo son conjuros que están haciendo en las profundidades de las tinieblas. Son conjuros que están haciendo los demonios. Yo veía cómo esos demonios hacían una oración en las profundidades de las tinieblas. Ellos rezaban. Dios me decía, mira, están haciendo conjuros para destruir a las iglesias cristianas, evangélicas, de todo el mundo entero. Me decía el Señor, dile a mi pueblo que abra los ojos, porque se enfrentan a los demonios más grandes de toda la era, me decía Jehová. Cuando él me dijo aquello, me decía, mira, están haciendo conjuros. Es tiempo que mi pueblo entre en guerra, me decía Dios. Cuando yo vi aquello, empecé a ver otro demonio gigante que tenía en sus manos un libro gigante que decía Muerte Espiritual 2020. Dios me dijo, en ese libro están escritos muchos nombres de pastores, de predicadores, de evangelistas, de hijos míos, de hijas mías en la tierra que buscan mi rostro. Y tienen una foto de ellos y su nombre escrito. Porque ellos, me decía el Señor, se van a encargar de destruirlos. Pero dile a mi pueblo que no tema, me decía Dios. Cuando aquel demonio ya tenía en sus manos aquel libro, lo cerró. Aquel demonio gigante empezó a darle una orden a aquellos demonios pequeños que tenía a su alrededor. Y les empezó a decir, ya tengo el libro de conjuros. Y ya tengo el libro, me decía aquel demonio, de aquellos que buscan el rostro de ese Dios. Ahora ustedes vayan y esparzan el libro de conjuros, el libro de oración de conjuro. Y este libro donde van escritos aquellos que adoran a ese Dios. Vayan y espárzanlo por el mundo entero. Vayan y dénselo a los a los brujos, a los hechiceros, a los satánicos,
a todos aquellos servidores de Satanás, nuestro Padre, dénselo. Quiero que vayan y se los entreguen, porque es tiempo de que nosotros destruyamos a todos aquellos adoradores, decían aquel demonio gigante. Vayan y entréguenselo a aquellos servidores de nuestro Padre, porque es tiempo de reunirnos todos juntos, porque es tiempo de destruir. Y Dios me decía: hijo mío, dile a mi pueblo que se cubra con mi sangre preciosa. Me decía el Señor: dile a mi pueblo que no tenga miedo, porque hay mucho pueblo mío que tiene miedo, me decía el Señor. Me decía Dios: hay mucho pueblo mío que teme a esto, pero dile a mi pueblo que no tema, porque yo estoy con ellos. Cuando Dios me mostró aquello, Dios me dijo: mira, te muestro en este momento el camino de los impíos, el camino de los desobedientes a mi palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, derechos, pero su fin es de muerte. Dios me dijo: hijo mío, ¿sabes lo que pasa hoy en día? Cuando yo le entrego un mensaje a alguien de mis hijos, de mis hijas, ellos dicen: Dios se ha equivocado. No es así la palabra que Dios me ha entregado. Y el Señor me decía: pero yo escudriño lo más profundo de sus pensamientos, de su corazón. Aún sus pensamientos ocultos me son conocidos. Aún sus caminos ocultos me son conocidos. Dios me decía: ahora mira el camino de los impíos. Empecé a ver una línea muy pequeña. Aquella línea tenía como un fuego ardiente. Era una línea muy delgada, muy pequeña, muy delgada, pero recta. En esa línea muy delgada podía ver cómo caminaban predicadores que llevaban una Biblia en su mano. Pude ver que un predicador iba leyendo aquella palabra. Pude ver que había una persona que llevaba un micrófono en su mano, iba cantando y decía: amamos tu presencia, oh Dios. Yo pude ver que iban almas caminando con un instrumento en su espalda, en sus manos. Dios me decía: son los impíos, son los desobedientes a mi palabra, que van caminando por camino de muerte, que van caminando por las puertas del infierno. Dios me decía: tienes que hablarlo, tienes que decirlo, porque hoy en día así está la condición de mi pueblo. Así hay muchos caminando, pensando que van por un camino recto, que van por un camino santo, que van por el buen camino, pero van caminando por camino de muerte, pero van caminando por camino de desobediencia. Así está mi pueblo hoy en día, hijo mío. Oh, iglesia de Cristo, es tiempo que medites, que reflexiones cómo está tu vida delante del Padre. Es tiempo que abramos los ojos, porque Dios tiene amor por tu alma. Cuando Dios me dijo aquello, yo vi como una persona resbaló de aquella línea muy pequeña donde iba caminando. Aquella persona resbaló a las llamas del infierno. Y Dios me decía: observa. Observa lo que estás viendo. No temas, observa. Empecé a ver que cuando aquella alma cayó con una Biblia en su mano, esa alma abrazó la Biblia, apretó esa Biblia con todas sus fuerzas. Y esa persona empezó a gritar y empezó a decir: Dios, te has equivocado. Dios, te equivocaste. ¿Por qué me has mandado al infierno? ¿Por qué me has mandado en estas llamas donde me estoy quemando? Esa alma empezó a decir: Dios se equivocó, Dios se equivocó. Yo no puedo venir a este lugar porque te has equivocado, Señor. Este no es mi lugar es contigo, Señor. Dios me dijo: no, hijo mío. Así muchos me van a decir en aquel día que me equivoqué y los mandé al lugar de tormento, pero no, hijo mío. Yo no me equivoco, yo sé todo. Yo soy perfecto, me decía el Señor. Y yo todo lo miro, me decía el Señor. Dios se arrodilló en aquella montaña, en aquella cima. Y Dios empezaba a llorar y Dios me decía: a mí me duele que muchas almas se pierdan.
A mí me duele, hijo mío, que las almas se están perdiendo y mi pueblo no está predicando, y mi pueblo no está peleando por esas almas, y mi pueblo no está clamando. A mí me duele, hijo mío. Háblalo, háblalo, me decía Jehová. Cuando el Señor lloraba y derramaba sus lágrimas, me decía, mira el castigo que le hacen a aquel impío. Empecé a ver que tomaban los demonios una cruz de madera, lo ponían y lo acostaban en aquella cruz, y yo veía que le clavaban unos clavos. Llegaba un demonio, le ponía un clavo en su mano en esta parte. Otro demonio llegaba y le ponía otro clavo en su mano. Yo veía cómo clavaban sus pies. Yo veía cómo le ponían una corona de espina a aquel hombre que había caído al infierno. Yo veía que aquella corona atravesaba su cráneo. Sangre corría por todo su cuerpo. Un demonio llegaba con látigos y lo empezaba a torturar con aquel látigo. Su carne salía, su sangre empezaba a chorrear. Empecé a ver que llegaba un demonio y le empezaba a escupir y empezaba a blasfemar en contra de aquella alma. Y yo le dije, Señor, yo no entiendo lo que estoy mirando. Porque a aquel hombre le hacen el castigo que tú llevaste en la cruz del Calvario. Porque aquel hombre está pasando el mismo castigo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Dios me dijo, te voy a decir algo, hijo mío, ¿sabes por qué? Porque a aquel hombre le están haciendo el mismo castigo que a mí me hicieron hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Para que él vea, para que él recuerde que mi sacrificio no fue en vano. Para que en su conciencia recuerde el sacrificio que yo hice por la humanidad en la cruz. Porque él menospreció mi sangre como muchos impíos lo han hecho. Muchos que conocen mi palabra, que predican mi palabra, que hablan de mi palabra. Muchos adoradores en la tierra, muchos salmistas en la tierra, muchos evangelistas y profetas menosprecian mi sangre haciendo lo malo delante de mí. Es por eso que a aquella alma le hacen eso que estás mirando. Torturan su alma. Aquellos demonios piensan que soy yo el que está en esa cruz, porque esos demonios quieren verme destruido. Pero me decía el Señor, yo ya resucité, me decía Dios, y estoy sentado en mi trono de gloria. Arriba, allá, basójama. Me decía el Señor, yo estoy sentado en mi trono de gloria, y alabanza me he dado a mí en mi trono de gloria. Me decía Dios, mire, hijo mío, aquella alma que está siendo torturada en aquella cruz, está recordando cuando yo fui a la cruz del Calvario. Está recordando cuando él predicaba de mi sangre que derramé en aquella cruz del Calvario. Ahora se está dando cuenta el gran sacrificio que yo hice por él en la cruz del Calvario. Amar a vaso haya. Dios me decía, hijo mío, a mí me duele ver todo esto, pero es necesario que tú lo mires. Yo le dije, Señor, yo no me quiero perder. Yo no quiero ir a la tierra y, Señor, yo no quiero contarlo. Yo quiero quedarme contigo porque yo no te quiero fallar, Señor. Señor, yo no te quiero fallar en la tierra y no quiero perderme. Yo no quiero caer a ese lugar de tormento. Dios me dijo, no temas. Tú tienes que hacer tu trabajo en la tierra. El Señor me dijo, muchos te han criticado, pero yo soy el que te estoy respaldando. Y empezarás a ver mi gloria, me decía Dios, como nunca antes lo has visto. Yo le dije, Señor, yo ya he mirado tu gloria y aún ha de ser más gloria. Y me dijo el Señor, la gloria postrera será mayor que la primera. Cuando empecé a ver aquello, yo empecé a ver muchos demonios con cuchillos en sus manos. Aquellos cuchillos tenían nombres que decían adulterio, fornicación, lascivia, orgía, lujuria, división, contiendas, chismes, pleitos, odio, celos, rencor. El Señor me decía, mire, esos son demonios que están saliendo, se están esparciendo y se están metiendo a las iglesias cristianas, a mis iglesias, para atravesar aquel cuchillo que tienen en sus manos y atravesarlo en su corazón, para meterles en su corazón el adulterio, la fornicación, el pecado, la inmundicia.
Dile a mi pueblo que es necesario que se cubra, me decía Dios. Dios me empezó a decir, hablarás todo esto y no lo callarás, hijo mío, porque yo soy el que te respaldo. Y de aquel momento Dios me muestra la iglesia donde yo me congrego, cristiana, la iglesia cristiana Pentecostés Ríos de Agua Viva. Dios me muestra cómo Él la tenía en sus manos y Dios me decía, mira, tú has llorado por tu iglesia, tú has llorado por esta iglesia, tú has llorado por la construcción que se ha llevado a cabo. Y Dios me decía, yo soy el que hago todo, hijo mío, no temas. Cuando el Señor me dijo, mira mi mano, yo empecé a ver que abría su mano y la iglesia era muy pequeña. Cerraba el puño de su mano y la volvía a abrir. Y la iglesia, su estructura de la iglesia, físicamente iba cambiando, se iba haciendo más y más hermosa, se iba ampliando. Dios me decía, hijo mío, todo lo hago yo con mi mano. De mi mano nadie podrá arrebatar a mi iglesia. Nadie podrá arrebatar a mi casa. ¿Sabes algo, iglesia de Cristo? Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo. Hay alguien que pelea por nosotros y se llama Jesucristo. Dios me decía, el diablo y sus demonios quieren ver mi iglesia destruida. Aún muchas personas han maldecido a mi iglesia. Y el Señor me decía, pero no podrán, porque yo soy el que la he edificado, el que la he formado, el que la he sostenido. Hijo mío, no son sus oraciones, no son sus ayunos, sino es mi amor y es mi misericordia. Si no es por eso que está en pie, hijo mío, me decía el Señor. Me dijo, habla todo esto, hijo mío, y no temas, porque yo estoy contigo. Eso fue lo que Dios me habló. Si Dios ha tocado tu vida, yo quiero hacer una oración juntamente contigo. Si tú te has alejado de la presencia de Dios y te quieres reconciliar con Dios, yo quiero que tú repitas esta oración. Si tú no has recibido a Cristo, repite esta oración y di, Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia, reconociendo que te he fallado, reconociendo que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mi maldad. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdono a los que me han ofendido y a los que he ofendido. Y reconozco que Dios te levantó de los muertos para darme vida. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Si Dios ha tocado tu vida y te quieres comunicar con nosotros, comunícate al número +52 954 160 99 98. Si eres de otro país, si eres de Estados Unidos, te quieres comunicar con nosotros, comunícate al 011 52 954 160 99 98. Comparte este mensaje, que es un mensaje muy fuerte, para que te des cuenta que nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra potestades y gobernantes de las tinieblas. Te saluda tu hermano Diego Ortiz y que Jehová te bendiga.